Un saludo especial de parte de la Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, de nuestra Vicepresidenta, la doctora Lorestela López Jaramillo, y de los demás integrantes de la corporación. Hoy continuamos con la sexta videoconferencia del ciclo de capacitaciones en derechos humanos, denominado Control de Convencionalidad y Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde se estudiará la importancia de este sistema establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos, del bloque de convencionalidad, así como de otros tratados internacionales en materia de derechos humanos, para fortalecer la aplicación del control de convencionalidad en la práctica judicial. Esta tarde nos acompañan como formadores de la Escuela Judicial en temas de derechos humanos, inicialmente el doctor Carlos Milton Fonseca Lidueña, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta, desde su experiencia judicial y académica como funcionario judicial, director académico de varios programas de posgrado y formador de nuestra Escuela Judicial, retomará temas desarrollados en la capacitación del pasado 16 de junio, explicando aspectos generales del bloque de constitucionalidad, del sistema interamericano de derechos humanos y del control de convencionalidad. A su turno, el magistrado Luis Manuel Lazo Lozano, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, magistrado que durante más de 19 años se ha desempeñado en diferentes cargos al servicio de la rama judicial, destacándose su vinculación como magistrado auxiliar de la sección segunda del Consejo de Estado. Disertará puntualmente sobre la aplicación del control de convencionalidad en la práctica judicial a partir del estudio de casos relevantes. Precisamente quiero compartirles a ustedes que el doctor Luis Manuel Lazo actualmente adelanta su proyecto de tesis doctoral, asunto que también desarrolló en su tesis de maestría en estudios avanzados sobre derechos humanos de la Universidad Carlos III de Madrid, de España, con el enfoque control de convencionalidad desde la perspectiva del juez latinoamericano. Tan pronto finalice la exposición, se dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación de esta actividad que puedan surgir durante el desarrollo de la capacitación serán con mucho gusto atendidas por nuestros servidores de la Escuela Judicial. También al concluir la capacitación, se habilitarán en pantalla dos códigos QR, uno para el registro de asistencia y el otro para la evaluación de la capacitación. Bienvenido, doctor Carlos Milton Fonseca, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta. Muy buenas tardes a todos y todas. Un saludo especial al Consejo Superior de la Judicatura, a la doctora Marilucero Novoa Moreno y a todos aquellos y aquellas estimados y estimadas que se encuentran detrás de sus computadores y enfrente de sus pantallas. Voy a compartir pantalla para compartir mi presentación. En la videoconferencia pasada se tuvo como propósito, como objetivo general, que los funcionarios judiciales, jueces, juezas, magistrados y magistradas incluyeran como variable real de sus decisiones no solo las normas del ordenamiento jurídico interno, sino también las normas de los instrumentos internacionales de derechos humanos y los estándares internacionales trazados por organismos de protección de los diferentes sistemas de protección encargados de aplicar e interpretar dichas normas en virtud del bloque de constitucionalidad. Hoy, en esta disertación, siguiendo el modelo pedagógico de la Escuela Judicial Lara Bonilla, me propongo como objetivo general que los jueces, juezas, magistrados y magistradas, incluyendo como variable real de sus decisiones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a los estándares y reglas articulados por la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, hagan uso de la herramienta del control de convencionalidad. Para lograr este objetivo general, abordar el instituto del bloque de constitucionalidad, como lo hicimos en la videoconferencia pasada, como instrumento de internacionalización
del derecho constitucional en Colombia y la constitucionalización del derecho internacional. Explicaré las obligaciones generales de los estados en el sistema regional de protección de los derechos humanos para descender a la obligación de adecuación, que es el soporte jurídico del tema que nos concita la atención, el control de convencionalidad. Explicaré el concepto de control de convencionalidad y su evolución en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la obligatoriedad por parte de los órganos del Estado para verificar el cumplimiento de las obligaciones internacionales, en especial la de adecuación, soporte jurídico del control de convencionalidad. Y también estableceré cómo se ha desarrollado la herramienta del control de convencionalidad en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y terminaré con las conclusiones. Para ubicar al auditorio en forma más general, voy a tratar de aproximar un concepto, repito, general del control de convencionalidad. Es una herramienta diseñada para el examen de compatibilidad entre las normas de los ordenamientos jurídicos internos y las contenidas en la Convención Americana y otros instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ahora, en lo relativo al bloque de constitucionalidad, en donde se encuentra contenido el control de convencionalidad por la obligación de adecuación y las otras obligaciones de los estados, obligaciones generales, como lo dijimos también en la videoconferencia pasada, se trata de la supremacía de la Constitución o el concepto de supremacía de la Constitución y el concepto de Constitución escrita. En cuanto al concepto de Constitución escrita, como lo dijimos anteriormente, las normas constitucionales no solamente son aquellas que materialmente se encuentran en la Constitución, sino también son todas aquellas que están en los tratados internacionales sobre derechos humanos que han sido ratificados por Colombia y también sobre derecho internacional humanitario. Y en cuanto a la supremacía de la Constitución, quiere significar que esas normas de los tratados internacionales sobre derechos humanos, por hacer parte de la Constitución, del bloque de constitucionalidad, tienen jerarquía, tienen cotización, tienen rango constitucional. Ahora, ¿qué implica el bloque de constitucionalidad? Implica la internacionalización del derecho constitucional y la constitucionalización del derecho internacional. En cuanto a la internacionalización del derecho constitucional, es porque las constituciones tienen en sus contenidos los tratados sobre derechos humanos, sobre los tratados internacionales sobre derechos humanos. Y en cuanto a la constitucionalización del derecho internacional, es que esos tratados internacionales sobre derecho constitucional tienen jerarquía constitucional, rango constitucional. Ahora, en cuanto a la internacionalización del derecho constitucional, esta también puede tener dos diatribas, o podemos decir que tiene dos aspectos importantes, y es que el primero es que cuando se produce un control de convencionalidad por parte de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta sentencia hace parte del ordenamiento jurídico interno de los estados. Y desde el otro punto de vista, y es obligatoria para el estado que es condenado, en la facultad contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el otro aspecto es que esa sentencia, que tiene muchos elementos de carácter obligatorio para ese estado, también trasciende los demás estados por el carácter erga omnes. Esto es, debe ser tenida en cuenta por todos los demás estados o por la demás comunidad internacional en su conjunto que hace parte de la Convención Americana y del sistema, sobre todo de la Convención Interamericana y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ahora, ¿cuál es la fuerza vinculante? Habíamos dicho también que tienen los tratados internacionales y su interpretación. La fuerza vinculante tiene soporte en estas premisas normativas de carácter internacional o de carácter nacional. Primera, el principio de pacta sunt servanda, contenida en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, según tal cual los tratados deben cumplirse de buena fe por los estados.
también en el artículo 27 de la misma Convención de Viena de Derechos de los Tratados, según el cual las obligaciones de los estados no se pueden poner las obligaciones internas del ordenamiento, las normas del ordenamiento jurídico interno. En cuanto a la premisa normativa del ordenamiento jurídico interno, encontramos el artículo 93.2 de la Constitución. Este artículo nos habla del efecto interpretativo en favor de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Esto es, las normas constitucionales deben ser interpretadas conforme a los tratados internacionales sobre derechos humanos. Y por último, la otra premisa normativa sobre la fuerza jurídica vinculante de los tratados internacionales y su interpretación la encontramos en el sistema de fuentes del derecho internacional, esto es en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que señala cuáles son las fuentes del derecho internacional. Primero, los tratados internacionales. Segundo, la costumbre internacional. Tercero, los principios generales del derecho internacional. Y, por supuesto, las decisiones de los tribunales internacionales. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones generales de los estados? Estas son la obligación de respeto, la obligación de garantía y la obligación de adecuación, soporte jurídico del control de convencionalidad, que se encuentran contenidas en los tratados internacionales y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tienen estas características especiales antes de entrar a desarrollarlas. Primero, son de carácter jus cogens, quiere decir que prevalecen ante los ordenamientos jurídicos de los estados, ante cualquier ordenamiento jurídico interno. Esto es, que derogarían cualquier norma anterior que le sea contraria y ninguna norma posterior la pueden derogar. Tienen también el carácter erga omnes en el sentido de que deben ser cumplidas estas obligaciones por toda la comunidad internacional en su conjunto que haga parte de esos tratados internacionales. Y por último, no están sujetas al principio de reciprocidad. En tratándose del derecho internacional, opera el principio de reciprocidad, según el cual si un Estado no cumple con una obligación, el otro Estado no está obligado a cumplir. Pero tratándose de normas o de tratados internacionales sobre derechos humanos, lo que no opera el principio de reciprocidad. ¿Qué quiere decir? Que si un Estado no cumple con una obligación, el otro Estado no puede alegar la reciprocidad. Esto es, está obligado a cumplir de todas formas, así el otro Estado no cumpla, porque el destinatario no es ese Estado que ha sido retributivo, sino la persona humana, el ser humano. Todas estas personas que están dentro de la jurisdicción de ese Estado, hombres y mujeres y seres humanos que están dentro de su jurisdicción, son los destinatarios de estos tratados internacionales sobre derechos humanos. Dedicamos un poco a desarrollar lo que significa el contenido de las obligaciones generales de los estados. Primero tenemos la obligación de respeto. Esta obligación consiste en la restricción del poder estatal, requiere que cualquier órgano o funcionario del Estado o de una institución de carácter público se abstenga de violar los derechos humanos, sea por acción o por omisión. Siempre que intervenga un funcionario, un servidor público o un agente estatal, estaríamos frente a la obligación general de los estados, así sea que lo haga un particular, pero con aquiescencia, complacencia, tolerancia de los agentes del Estado, ora por complicidad. En cuanto a la obligación de garantía, esta obligación involucra el deber de los estados de organizar todo el aparato gubernamental, porque no es suficiente el respeto, sino todo el aparato gubernamental y en general toda la estructura a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Esto es, cuando son violados por particulares o por organizaciones particulares. Entonces, la obligación de garantía se puede cumplir previniendo, investigando, juzgando y sancionando. Pero no es suficiente la obligación de garantía, sino que requiere que se complete para que sea efectiva la protección de los derechos humanos y de las libertades ciudadanas y de las garantías contenidas en la Convención Americana. Entonces, por eso se complementa con la obligación de adecuación, que
que significa que si el ejercicio de los derechos, como lo señala el artículo segundo de la Convención Americana, si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo primero, esto es la obligación de garantía y la obligación de adecuación, no estuviere garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a los procedimientos constitucionales y sus competencias, agregaría yo aquí, y a las disposiciones de la Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectiva tales derechos y libertades. Esta es la premisa normativa que le da sustento al control de convencionalidad. Esto es, a la obligación de adecuación, de que los estados deben adecuar el ordenamiento jurídico interno a las normas de la Convención para garantizar, para efectivizar las garantías y los derechos en ellas reconocidos. ¿Qué implica esa obligación de adecuación? Implica supresión de normas y prácticas de cualquier naturaleza que entran en violación a las garantías previstas en la Convención. También implica, de otra parte, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías. Bueno, en un inicio presentamos una definición bastante general del control de convencionalidad. Vamos a ir consolidándola. ¿Qué es el control de convencionalidad? Es una herramienta que permite a los estados concretar la obligación de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno a través de la verificación o la compatibilidad de las normas y prácticas nacionales con la Convención Americana y su jurisprudencia que interpreta, por supuesto, esas normas de la Convención Americana y de otros instrumentos de carácter contencioso, como lo veremos más adelante. Y también de carácter consultivo, como las opiniones consultivas. ¿Cuál es la finalidad? Velar por el efecto útil de los instrumentos internacionales. Eso es lo que busca la obligación de adecuación, que la obligación de garantía tenga un efecto útil, un efecto eficaz, que no quede mermada o anulada por la aplicación de normas o prácticas internas contrarias al objeto y fin del instrumento o del estándar internacional de protección de los derechos humanos. Hablemos un poco sobre la evolución y desarrollo del concepto. En una primera etapa, como sucedió con la evolución del concepto del bloque de constitucionalidad, que en una primera etapa no tuvo desarrollo sino hasta la sentencia 225 de 1995, también ocurrió lo mismo con el control de convencionalidad como instituto desarrollado por la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos y que había sido aplicado también en otros organismos de protección de los derechos humanos, la convencionalidad. En la primera etapa, a inicios de la Corte Interamericana, hasta el año 2006, se había hecho una aproximación conceptual, pero no le había dado el nombre o denominación de control de convencionalidad. Fue en esta segunda etapa, con la expedición de la sentencia Almonesía Arellanos versus Chile en el 2006, que esta denominación, control de convencionalidad, aparece por primera vez en la jurisprudencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y nótese lo que dice. El Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, en esa sentencia también ordenó la Corte Interamericana expulsar del ordenamiento jurídico interno un decreto que a pesar de que no estaba siendo aplicado por el Poder Judicial de Chile, todavía permanecía dentro del ordenamiento jurídico. Y la Corte dijo que no era suficiente para satisfacer el artículo 2 de la Convención, de la Convención Americana de Derechos Humanos, sino que tenía que ser expulsado del ordenamiento jurídico chileno. En una tercera etapa, a partir del año 2013 en adelante, se construye por parte de la Corte Interamericana un diálogo con los jueces locales precisando el contenido y alcance del concepto del control de convencionalidad en su jurisprudencia para llegar a un concepto que comprende los siguientes elementos, concepto más consolidado, y son las siguientes. Primero, consiste en verificar
la compatibilidad, la conformidad de las normas y demás prácticas internas de los Estados con la Convención Americana de los Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y los demás tratados interamericanos de los cuales el Estado haga parte. Segundo, es una obligación que corresponde a toda autoridad pública en el ámbito de sus competencias y conforme a los procedimientos, de acuerdo al ámbito de sus competencias. Entonces, nótese que no solamente los jueces, sino también cualquier autoridad, ha dicho la Corte Interamericana, debe realizar, está en la obligación de realizar el control de convencionalidad. También estableció que para efecto de determinar la compatibilidad con la Convención Americana de Derechos Humanos, no solo debe tener en consideración el tratado, sino también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y los demás tratados interamericanos de los cuales el Estado haga parte. También que el control, que debe ser, este control debe ser realizado de oficio por toda autoridad pública y que su ejecución puede implicar la supresión de las normas o expulsión de las normas contrarias a la Convención Americana o bien su interpretación conforme a la Convención Americana de los Derechos Humanos, recalco, dependiendo de las facultades de cada autoridad pública. En cuanto al ámbito de aplicación, encontramos que si la expulsión la realiza la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, entonces estaríamos en una aplicación desde el ámbito internacional, cuando el caso es sometido al conocimiento de la Corte. Y hay una aplicación en el ámbito interno, que es la que realizan los agentes del Estado, y principalmente, pero no exclusivamente los operadores de justicia, jueces y fiscales, para analizar la compatibilidad de las normas internas con la Convención Americana de Derechos Humanos. En lo relativo a la aplicación en el ámbito internacional, encontramos que cuando se expide una sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso concreto contra un Estado, esta sentencia debe ser parte del ordenamiento jurídico interno del Estado. Prima facie, segunda facie. Además, esta sentencia tiene efectos erga omnes para todos los demás estados, porque puede servir de criterios de interpretación o parámetros de interpretación en los casos que conozcan los demás estados en el ordenamiento jurídico interno. Así como el bloque de constitucionalidad y los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen una fundamentación jurídica, el control de convencionalidad casi tiene o comparte la misma fundamentación jurídica. Esto es, encuentra su fundamentación en los artículos 1.1, que tratan sobre la obligación de garantía, la obligación de respeto y de garantía, el artículo 2, que trata sobre la obligación de adecuación, y el artículo 29, que señala que se debe tomar la interpretación más amplia para el goce y el ejercicio de los derechos. Y también lo encontramos en el artículo 26, que es la cláusula pacta sunt servanda, que explicamos anteriormente, y el 27 de la Convención de Viena, ambos de la Convención de Viena del derecho de los tratados, según el cual las normas de los ordenamientos jurídicos internos no se pueden oponer a las obligaciones internacionales de los estados. ¿Qué trae como consecuencia una sentencia o un control de convención? ¿Qué puede traer como consecuencia un control de convencionalidad o una sentencia de la Corte Interamericana? Uno, la expulsión del sistema interno de normas contrarias a la convención. Sea por vía legislativa, a los legisladores les toca hacer un control de convencionalidad. También, o por vía jurisdiccional cuando corresponda. Dos, la interpretación de las normas internas de manera que sean armónicas con las obligaciones de los estados. Obligación de respeto, obligación de garantía, obligación de adecuación. El ajuste de las actuaciones de los órganos ejecutivos y legislativos a las obligaciones internacionales. La modificación de prácticas de los órganos del Estado que puedan ser contrarias a los estándares internacionales a los que se ha comprometido el Estado. ¿Qué instrumentos conforman el control de convencionalidad? La Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana
Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, porque estos instrumentos conforman el control de convencionalidad, porque tienen naturaleza contenciosa. Esto es, estos instrumentos implican que pueda ejercer función contenciosa la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y segundo, porque estos instrumentos tienen normas de aplicación directa llamadas en el derecho de los Estados Unidos, en el derecho inglés, normas de carácter self-executing o self-executing. Esto es, normas de aplicación directa, autoejecutables que no requieren desarrollo legal porque son claras, precisas y pueden ser y concretas y pueden ser invocadas directamente por los jueces en sus asuntos. Lo que no acontece con normas no self-executing, que son normas que requieren desarrollo, que son de carácter programático. Ahora, en cuanto a la obligatoriedad de los estándares, así como la Corte Constitucional o nosotros, o los jueces en la Corte tenemos en cuenta las subreglas de la Corte Constitucional que traza parámetros para la aplicación de una norma o para solucionar un caso concreto. Lo mismo acontece con la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando realiza el control de convencionalidad. Esto es, que ella traza estándares. Ellos trazan sus reglas, la Corte Constitucional, la Corte Interamericana de Derecho traza estándares que son los mínimos, lo mínimo que se debe aplicar por parte en cuanto a derechos, lo que se debe tener en cuenta en la aplicación de unas normas del Tratado Internacional, de la Convención Americana. En derecho internacional y sobre todo tratándose de los derechos humanos, existe un mínimo internacional. Esto es, los estados deben conservar ese mínimo internacional. Lo que vaya más allá de ese límite del Tratado Internacional, de la norma internacional del derecho en favor de la persona humana, está bien. Lo que vaya más abajo de lo que contiene el derecho es incompatible con la Convención y con los derechos humanos, simple y llanamente. Entonces, ¿qué involucra esos estándares que la Corte Interamericana traza como parámetros para la aplicación en un caso concreto o en un control de convencionalidad? Uno, la obligatoriedad de los puntos resolutivos de sus sentencias, la obligatoriedad de los elementos doctrinales, la obligatoriedad de las reglas jurisprudenciales dispuestas en la parte considerativa. ¿Quiénes deben aplicar el control de convencionalidad? Esto ha ido avanzando. En el caso Almonesía Arellano versus Chile, se dijo que las autoridades judiciales. En el siguiente caso, que ustedes ven ahí, se dijo que los operadores judiciales. En el caso Leopoldo versus Venezuela, las autoridades administrativas. Y en el caso Hellman versus Uruguay, cualquier autoridad pública, caso sentencia de fondo de reparación. ¿Cómo ha sido aplicado el control de convencionalidad por parte de la Corte Interamericana? La Corte Interamericana ha aplicado el control de convencionalidad a nivel de normas constitucionales, ha aplicado el control de convencionalidad a nivel de normas legales y ha aplicado el control de convencionalidad a nivel de actuaciones judiciales. En cuanto a control de convencionalidad a nivel de normas constitucionales, el caso La Última Tentación de Cristo versus Chile, la Corte Interamericana, además de declarar la responsabilidad internacional del Estado, ordenó modificar un artículo de su Constitución para asegurar el cumplimiento del derecho a la libertad de expresión mediante la supresión de la censura previa. Y en cuanto a normas de nivel, en cuanto a convencionalidad, a nivel control de convencionalidad a nivel de normas legales, obsérvese el caso Suárez-Rosero versus Ecuador, que declaró que una norma del Código Penal de Ecuador era violatoria del artículo 2 de la Convención. Esto es de la obligación de adecuación, lo que implicaba el retiro del ordenamiento jurídico. En este caso, Castillo, Petrucci y otros versus en Perú en 1999, ordenó modificar las normas que permitían el juzgamiento de civiles por militares a través de la justicia sin rostro por ser contrarias a la Convención. En cuanto al control de convencionalidad a nivel de actuaciones judiciales, notes el caso
Rascaco Reyes versus Guatemala, en que la Corte Interamericana ordenó al Estado dejar sin efectos la pena impuesta a un ciudadano, señalando que debía emitir otra que en ningún caso podría ser la pena de muerte. Y en el caso pues, sonado nuestro paradigmático de la masacre de Mapiripán versus Colombia, ordenó al Estado colombiano reabrir investigaciones cerradas en contra de miembros del ejército por paramilitarismo. Conclusión, recapitulando, es una obligación de todas las autoridades del Estado, en especial de sus funcionarios judiciales, jueces y magistrados, hacer uso de la herramienta del control de convencionalidad, para la cual deberá tener en cuenta las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los demás tratados de derechos humanos de los cuales el Estado es parte, y los estándares y reglas articulados por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a efectos de no acarrear responsabilidad internacional del Estado por el incumplimiento de una obligación internacional, por la infracción a una norma internacional, lo que constituye el acto ilícito internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Hilton Fonseca, por su muy importante y oportuna intervención acerca de este tema tan importante para la práctica judicial. A continuación, quiero molestarlo para hacerle algunas preguntas que nos han hecho a través del chat. Y la primera de ellas es, ¿existe algún modelo de control de convencionalidad que deban seguir los jueces? No es ninguna molestia, doctora. Por supuesto que la Corte Interamericana en sus sentencias no ha trazado, ella ha dicho que no hay ningún modelo de control de convencionalidad, simplemente los jueces deben hacer lo que ha señalado la Corte Interamericana en el sentido de hacer ese contraste entre las normas del ordenamiento jurídico interno y las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos y los estándares que ha trazado la misma Corte Interamericana en aplicación en los asuntos concretos de esas normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pues en cuanto a un procedimiento, pues analizar pues, lo que podría hacer uno normalmente y lo que de pronto hemos hecho en nuestro tribunal, en el Tribunal de Santa Marta, es en algunos casos que hemos tenido, que nos hemos encontrado en esta situación, es pues hacer el estudio de la norma constitucional, el estudio de la interpretación que ha hecho la Corte Constitucional, el estudio de la norma de la Convención Americana y, por supuesto, el análisis que ha hecho la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, trazando los parámetros o los estándares de aplicación que, por supuesto, deben contener el mínimo. Entonces, allí es donde ustedes, señores jueces y magistrados, podrán determinar cuál decisión o cuál decisión podrán tomar. Doctor Carlos Milton, muy buenas tardes. Continuamos con la segunda pregunta formulada en el chat de participación. Al momento de realizar el control de convencionalidad, ¿se deben tener en cuenta los estándares trazados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus opiniones consultivas? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por supuesto que ha señalado que como quiera que las opiniones consultivas, como las sentencias de la Corte Interamericana en su función contenciosa tienen el mismo propósito de protección de los derechos humanos, entonces se deben tener en cuenta, por lo tanto, las opiniones consultivas. Esto lo dijo precisamente en una opinión consultiva, la 021-14, relativa a los derechos y garantías de niños y niñas en el contexto de migración y otra necesidad de protección internacional. Gracias, doctor. Una tercera pregunta. ¿El control de constitucionalidad de la Corte Constitucional se puede oponer al control de convencionalidad? La verdad es una pregunta que constituye un falso dilema, porque al momento de que la Corte está realizando, o en el momento que la Corte está realizando control de constitucionalidad, debe estar realizando control de convencionalidad, porque las normas de los tratados internacionales sobre derechos humanos
tienen jerarquía constitucional. Entonces, siempre debe mirar cuáles son los estándares internacionales que ha trazado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, amén, que debe tener también en cuenta la responsabilidad internacional que puede acarrear para el Estado el incumplimiento de una obligación de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Doctor Milton, muchas gracias por su oportuna exposición. A continuación nos acompañará el doctor Luis Manuel Lazo Lozano. El doctor Lazo es magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca. Un saludo muy especial a los señores integrantes del Consejo Superior de la Judicatura, a su presidenta, la doctora Diana Remolina, a la señora directora de la Escuela Judicial, Rodrigo Lara Bonilla, la doctora Marilucero Novoa Moreno, y también un saludo muy especial a todos los funcionarios judiciales, los empleados y empleadas de la rama judicial, a los miembros del Ministerio Público, a los abogados litigantes, asesores de entidades públicas y profesionales del derecho, todos y todas que se han vinculado a tratar este interesante tema del control de convencionalidad, en relación con el cual el doctor Carlos Fonseca pues ha dado un importante abrebocas que está directamente relacionado con los aspectos conceptuales, un poco con el ABC de cómo está concebido el control de convencionalidad, de cómo se desarrolla en la forma como lo ha concebido la Comisión y en particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De manera que yo les voy a compartir esta presentación que contiene los elementos básicos de una reflexión en torno al tema que ya estamos abordando, el del control de convencionalidad, pero como una mirada al debate actual. Esto es mi intervención durante estos minutos. Se va a enfocar básicamente en preguntarnos si ese control de convencionalidad que expuso el doctor Carlos Fonseca de manera tan clara es una cuestión pacífica, es una cuestión compleja hoy en el derecho internacional y en el derecho nacional, y en esa medida quiero aproximarme hacia una mirada al debate actual que suscita el control de convencionalidad. En primer lugar, quiero recordar que si bien el control de convencionalidad ha existido potencialmente desde siempre en los textos de los tratados internacionales y en consecuencia en las obligaciones que tienen los estados frente a esos tratados internacionales, lo cierto es que hay un contexto internacional que, digamos, en los últimos 20 o 30 años ha impulsado el desarrollo del control de convencionalidad, particularmente en el ámbito latinoamericano. Entiendo que los principales elementos que hacen parte de ese contexto internacional y que han permitido proyectar el control de convencionalidad como hoy lo conocemos en el marco de la Corte Interamericana son tres. En primer lugar, el desarrollo del neoconstitucionalismo latinoamericano. Con ello quiero referirme a las constituciones que a partir particularmente la Constitución brasileña del año de 1988, por supuesto la colombiana del 91, también la importante reforma constitucional que ocurrió en el año de 1994 a la Constitución argentina, a la sesquicentenaria Constitución argentina, y en fin, reformas a la Constitución mexicana, a la nueva Constitución ecuatoriana, a la nueva Constitución boliviana, etcétera, se han enfocado en una conexión del constitucionalismo latinoamericano con el derecho internacional y particularmente con el derecho internacional de los derechos humanos. Por eso ese segundo elemento del contexto es que en este neoconstitucionalismo latinoamericano hay una fuerte vinculación de los tratados de derecho internacional como componentes ya del orden jurídico interno. Estos dos elementos que se encuentran consagrados en los textos constitucionales, desde luego no habrían podido lograr un avance significativo como el que han obtenido en el marco del control de convencionalidad de no contarse con una consolidación de poderes judiciales independientes en América Latina. Desde luego, les pido que me entiendan un poco esta afirmación con los bemoles de lo que puede ocurrir en casos particulares en
el continente. Sin embargo, uno puede decir que en general en América Latina, digamos, se observa en los últimos 30 años, luego de las dictaduras vividas en el Cono Sur, luego de los fenómenos de conflicto armado vividos en Centroamérica, etcétera, una consolidación de poderes judiciales independientes, y eso ha sido muy importante y ha sido un poco el caldo que ha permitido el desarrollo del control de convencionalidad y que ha permitido que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, digamos, se sienta con la fortaleza de contexto y también con la fortaleza de la política internacional del hemisferio suficientes para avanzar en el desarrollo del control de convencionalidad. Pero bien, ¿cuál es la mirada que hay desde el derecho internacional al control de convencionalidad? Y podríamos resumirla diciendo que el derecho internacional ha sido objeto de fuertes tensiones con motivo de la entrada en escena del control de convencionalidad, tal como lo ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos o tal como lo han desarrollado otras cortes de vigilancia de tratados internacionales. Y digo que ha generado tensiones no solamente en el derecho nacional, que ya las veremos un poco más adelante, sino tensiones en el derecho internacional, porque ha habido visiones o tesis pesimistas, tesis optimistas y un poco tesis intermedia en relación al impacto del control de convencionalidad solamente visto desde la perspectiva del derecho internacional. Hay una primera óptica o una primera tesis que yo he preferido llamar tesis pesimista, según la cual la aplicación del derecho internacional por los jueces nacionales causa una fragmentación del derecho internacional. Y esa fragmentación del derecho internacional, que es la perspectiva, digamos, de los sectores más ortodoxos del derecho internacional, ven como algo negativo que los jueces nacionales estén aplicando las normas de derecho internacional, particularmente porque consideran que habría o se estaría generando una múltiple interpretación de los tratados internacionales y eso le estaría restando, digamos, ortodoxia al proceso de construcción del derecho internacional. Al otro lado se encuentra una visión que yo la he llamado como tesis optimista de la aplicación del control de convencionalidad, que tiene que ver con la defragmentación del derecho internacional. Esta es una tesis optimista donde dice que justamente gracias a ese control nacional de convencionalidad, a esa posibilidad que se está dando, que consiste en que los jueces nacionales están aplicando el derecho internacional, pues hay que reconstruir de alguna manera el derecho internacional y a eso se le llama la defragmentación del derecho internacional. ¿Cuáles son las cosas positivas que plantea esta tesis optimista? La primera de ellas, que el derecho internacional pierde un poco ese complejo de derecho no derecho. Quiero decir, de derecho que por no estar acompañado de la aplicación de la fuerza, sino por estar sujeto a la buena fe y a la buena voluntad de los estados comprometidos, pues es un derecho que en algunos aspectos puede ser incumplido sin generar mayores consecuencias para los estados. Entonces, la reflexión de la tesis optimista es que al lograr que ese derecho internacional sea aplicado por los jueces nacionales, se está logrando imprimir la fuerza que originariamente en muchos sentidos carece y es una de las grandes críticas al derecho internacional. Y hay una tercera vía que se la conoce como la tesis intermedia, que es la que dice no vamos a tener una visión ni tan pesimista ni tan optimista frente a la aplicación de la norma internacional por parte de los jueces nacionales, sino que debemos abogar por una doble vía que se llama el diálogo jurisdiccional, una tesis intermedia donde diga que no debe tanto prevalecer el derecho internacional sobre el nacional y viceversa, sino que lo que se tiene que abocar es por un enriquecimiento mutuo de ambas jurisdicciones, de la jurisdicción nacional y de la jurisdicción internacional, en el respeto y protección de los derechos humanos a partir de los textos del derecho internacional y a partir de las normas constitucionales de protección de derechos humanos en cada uno de los países. Muy bien, si esa es la situación en relación con las tensiones del derecho internacional, la pregunta, ¿y qué podemos decir acerca de las actitudes de las Cortes Nacionales? Las actitudes de las Cortes Nacionales, investigadores, especialistas que monitorean el desarrollo de la aplicación de la norma internacional por los jueces nacionales,
han aplicado o han agrupado mejor esas actitudes de las Cortes Nacionales en tres tipos de actitudes. Una actitud de elusión, una actitud de rechazo y una actitud intermedia de aplicación. ¿En qué consiste esa actitud de elusión de las Cortes Nacionales? Consiste en que las Cortes Nacionales sencillamente no se refieren al derecho internacional, ignoran el derecho internacional y casi que cuando se les plantea por las partes la posibilidad de la aplicación del derecho internacional, buscan mil formas de evitar pronunciarse sobre la aplicación de la norma internacional para la solución de casos nacionales. Al otro lado se encuentra una actitud de rechazo. La actitud de rechazo es la actitud que encara la aplicación de la norma del derecho internacional, pero dice, aquí prima el principio de soberanía estatal. Y como prima el principio de soberanía estatal, vamos a rechazar la aplicación de la norma de derecho internacional. Y hay una tercera actitud en la cual yo diría se inscribe en países como Colombia, que consiste en propender, y buena parte de los países del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que consiste en propender por la aplicación del derecho internacional. Pero esa aplicación del derecho internacional puede asumir al menos 4 modalidades. Una primera modalidad que es la interpretación conforme, es decir, la norma nacional que vamos a aplicar, vamos a interpretarla de manera que resulte conforme con el Tratado Internacional de Derechos Humanos. Digamos que es una forma menos drástica de aplicar el control nacional de convencionalidad. En segundo lugar, existe la posibilidad de la inaplicación de la norma nacional para permitir en su lugar la aplicación de la norma del derecho internacional. Esta inaplicación tiene la ventaja para el derecho nacional que, como toda inaplicación, solamente tiene efectos para el caso y no tiene efectos erga omnes, es decir, frente a terceros y hacia el futuro. Y en tercer lugar, se encuentra la inconvencionalidad de la norma nacional. Diríamos que esa es un poco la actitud más drástica que puede adoptar un juez nacional, y es la de considerar que a tal punto llega a reñir la norma nacional con la norma internacional que hay que expulsarla definitivamente del sistema jurídico. Por último, se encuentra una aplicación ponderada de la norma internacional. Esta aplicación ponderada consiste en equilibrar normas internacionales procedentes de distintos ámbitos del conjunto de obligaciones internacionales que puede tener un Estado. Ejemplo, se pondera la aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos con la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, y finalmente se determina cuál de esas dos convenciones internacionales debe prevalecer en un caso determinado y se procede a la aplicación del derecho internacional y a la solución de la producción, digamos, de la norma concreta con la cual se va a resolver el caso. Estas, en su conjunto, señalan los especialistas, son las 3 actitudes de las Cortes Nacionales. Ahora bien, vamos a ver en qué estamos en el sistema interamericano y en el sistema constitucional colombiano. En el sistema interamericano, ya lo señalaba el doctor Carlos Fonseca en su excelente exposición. Él habló de unas etapas fundacional, una etapa de expansión, de crecimiento, y yo me permitiría agregar una etapa un poco de decantación del control nacional de convencionalidad, y esa etapa de decantación se caracteriza por los desarrollos jurisprudenciales de la Corte del año 2013 a la fecha. Esos desarrollos se caracterizan primero porque no se agregan nuevos elementos a los ya existentes, a los que mencionó el doctor Carlos, tales como el desarrollo fundacional de la sentencia Almonacid Arellano en el año 2006, desde luego referentes claves e hitos históricos como la sentencia Última Tentación de Cristo contra Chile del año 2001, etcétera, pero no se agregan nuevos elementos a los desarrollos que se logran más o menos hasta el año 2013. Esa es como la primera característica de esta etapa de decantación. La segunda es que se ubica el control nacional de convencionalidad más en el principio de complementariedad entre la jurisdicción nacional y el sistema interamericano que en el de la primacía de una jurisdicción, la del sistema interamericano, sobre la jurisdicción nacional, o viceversa, de la jurisdicción nacional sobre la jurisdicción interamericana.
Esto se puede advertir, por ejemplo, en la sentencia Villavicencio contra Perú del año 2019 en el párrafo 167, y es justamente en este contexto de evolución 2013-2020 que se acuña la expresión que ya habíamos utilizado denominada diálogo jurisprudencial, que se promueve entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Cortes Nacionales. De lo que se trata un poco es de que estamos en pie de igualdad, las Cortes Nacionales y la Corte Interamericana, y entre las dos, a través de nuestros desarrollos jurisprudenciales, vamos a examinar cómo fortalecemos mejor la protección de la persona humana, a partir del texto de los tratados y a partir del texto de las normas de derechos humanos que están consagradas en las constituciones nacionales. Bien. Pero esta etapa de decantación también puede ser calificada como una especie de decantación o barra inclinada retroceso, porque no ha permitido, a mi juicio, esto desde luego es una valoración que solamente me compromete, a mi juicio no ha permitido la expansión del control de convencionalidad en terrenos que ya habían sido abordados por el propio control de convencionalidad. Entonces voy a permitirme señalar dos ejemplos muy concretos acerca de cómo, por ejemplo, en el año 2016, en el año 2018 ya encontramos un cierto retroceso en el desarrollo de la tesis del control de convencionalidad en el sistema interamericano. Primero, en relación con el Poder Judicial, y segundo, en relación con el Poder Legislativo. Vamos con el primer caso. En relación con el Poder Judicial, quiero traer como referente el caso Duque contra Colombia del año 2016, párrafo 139. ¿De qué se trata este caso? Este caso se trata de la reclamación de una pensión de sobrevivientes que es negada por los jueces colombianos, aduciendo que se trata que el reclamante está haciendo una petición en relación con una pareja del mismo sexo. Entonces, como se trata de una pareja del mismo sexo, no tiene derecho a la sustitución pensional. Esa, digamos, fue la tesis de los jueces colombianos en ese entonces. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte Interamericana en este caso Duque? Justifica al juez que no aplicó el control de convencionalidad, aduciendo que era el derecho viviente en el país. Lo que hace la Corte Interamericana es darle la razón al señor Duque para que reclame la pensión de sobrevivientes de su pareja fallecida del mismo sexo, pero protegiéndolo en relación con el derecho a no ser discriminado, que es el artículo 24 de la Convención Americana. Sin embargo, cuando se trata de preguntarnos por el artículo 2 de la Convención Americana, que es el fundamento del CC, control de convencionalidad, la Corte Interamericana dice, no señor, no vamos a condenar a Colombia por artículo 2 porque porque el juez no aplicó el control de convencionalidad debido a que lo que hizo el juez era aplicar el derecho viviente en el país. Esta tesis, este planteamiento, a mi juicio, debilita la perspectiva que ya señaló el doctor Carlos Fonseca en el sentido de que están obligados al control de convencionalidad todos los jueces, los de primera, los de segunda instancia y, por supuesto, los jueces de los tribunales supremos del país respectivo. Entonces, aquí es donde señalo que, a mi juicio, se presenta un poco un retroceso en esos avances que ha logrado la Corte Interamericana. Hay un segundo retroceso, ya no en relación con el Poder Judicial, este es en relación con el Poder Legislativo. Se trata del caso denominado Órdenes Guerra, que lo estudiaremos también más adelante para mirar el impacto en el derecho nacional. El caso Órdenes Guerra del año 2018, párrafo 130, ¿de qué se trata? Se trata de la reclamación que formulan los familiares de una víctima de violación de derechos humanos en Chile, pero están formulando una reclamación de carácter civil. Sin embargo, los jueces chilenos le dicen a los familiares de esta persona víctima de grave violación de derechos humanos, le dice, usted no tiene derecho a la reclamación civil porque dejó pasar los 5 años y en consecuencia prescribió el derecho a reclamar esa reclamación civil. Lo que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos es decirle, no señor, con base en el artículo 8.1, que es las garantías judiciales en la Convención Americana, y el 25.1, que es la protección judicial, dice, estas personas, Órdenes Guerra, tiene derecho a reclamar la indemnización por violación de derechos humanos, así hayan pasado 5 años
por tratarse de graves violaciones de los derechos humanos. Esa, digamos que es una decisión bastante positiva para la protección de los derechos de las víctimas que adopta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lamentablemente, visto desde otra perspectiva, es un retroceso en relación con el control de convencionalidad. ¿Por qué? Porque la comisión, no la Corte, la Comisión Interamericana le había pedido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le ordenara a Chile, este caso es contra Chile, que expidiera una ley según la cual no operaba la prescripción de la acción civil para la reclamación de graves violaciones de derechos humanos. Pues bien, la decisión de la Corte Interamericana es excusar al legislativo de expedir una ley de imprescriptibilidad de reclamaciones civiles, aduciendo que la doctrina judicial de la Corte Suprema de Justicia consideraba inadmisible la prescripción de las reclamaciones de orden civil cuando había de por medio violaciones de derechos humanos. Entonces, de alguna manera, la Corte Interamericana le dice a la Comisión, ¿sabe qué? Como ya hay una doctrina judicial de la Corte Suprema de Justicia, según la cual no hay prescripción para las reclamaciones civiles por violación de derechos humanos, entonces no es necesario pedirle u ordenarle mejor al legislativo de Chile que expida una ley de imprescriptibilidad. Esto porque es, a mi juicio, con todo el respeto, ni más faltaba, es un retroceso frente a actitudes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos justamente contra Chile, que no en el año 2018, sino en el año 2001, apenas cuando estaba comenzando la actividad de la Corte en relación con el tema de control de convencionalidad, le exige en su momento a Chile que modifique no una norma de rango legal, que era el debate que se estaba produciendo aquí en Órdenes Guerra, sino una norma de rango constitucional, la de la censura previa, que estaba contenida justamente en la Carta Política chilena, y que impedía o limitaba de manera significativa la libertad de expresión. Pues bien, aquí decide no emitir una orden al legislativo, como sí lo hizo en el año 2001, y el legislativo reformó la Constitución, sino, digamos que la decisión de la Corte Interamericana es, muy bien, nos vamos a quedar con la doctrina judicial de la Corte Suprema de Justicia que dice que no hay prescripción para las reclamaciones civiles por grave violación de derechos humanos. Eso, a mi juicio, digamos, son dos elementos que caracterizan un retroceso en este desarrollo de protección de derechos humanos a través del mecanismo del control de convencionalidad. Muy bien, vamos a ver ahora cómo se desarrolla en relación con un tipo de caso concreto, cómo se desarrolla el control de convencionalidad en Colombia y cuáles son las tensiones, así como se observan en el derecho internacional, así como se observan esos avances, retrocesos en el derecho que desarrolla la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cómo observamos también esas tensiones en nuestras cortes nacionales. Para tal efecto, voy a tomar como referente dos tratados internacionales y me voy a referir a nuestras tres cortes de justicia, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, con el propósito de examinar en la evolución de un tema muy preciso de la jurisprudencia internacional de derechos humanos cuál es el comportamiento de estas tres cortes, Corte Constitucional, Corte Suprema y Consejo de Estado, en relación con un tema específico y es la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Pues bien, resulta que esta convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad es una convención de las Naciones Unidas expedida en el año de 1968, cuyo artículo primero transcribo en esta diapositiva. No voy a leerlo, simplemente quiero tenerlo como texto de apoyo para decir que su contenido establece que no hay prescripción en relación con los siguientes crímenes. A, los crímenes de guerra, según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, y B, los crímenes de lesa humanidad, cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz. Ese es, digamos, el primer instrumento internacional que va a servirnos como referente para este estudio de caso sobre el comportamiento de la jurisprudencia de las altas cortes en relación con esta temática. Y hay un segundo instrumento internacional, que es el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,
elaborado en 1998, que en el artículo 29 establece la figura de la imprescriptibilidad en los siguientes términos. Los crímenes de la competencia de la Corte no prescribirán. Este Estatuto de Roma fue incorporado a la legislación nacional mediante la Ley 742 de 2002. Ahora bien, aquí pueden observar ustedes un cuadro donde voy a explicar en los siguientes 10 minutos, y es la parte concluyente ya de mi intervención, cómo se desarrolla esta tensión en la jurisprudencia de las tres altas cortes de justicia en Colombia. A un lado voy a poner la expresión derecho nacional, ustedes la ven aquí en la parte superior izquierda, la estoy señalando con el cursor. Al lado derecho pongo la expresión derecho internacional. Y en este tablero, donde en un extremo se encuentra el derecho nacional y en otro extremo el derecho internacional, yo voy a tratar de clasificar, o mejor, he hecho una clasificación, es una propuesta muy respetuosa de clasificación acerca de la jurisprudencia desarrollada por las altas cortes y también, desde luego, por nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con el tema específico de si son o no prescriptibles los delitos de lesa humanidad y los graves crímenes de guerra, que dicho en el lenguaje de las reclamaciones ante el Consejo de Estado es si hay prescripción o no en relación con la acción o medio de control de reparación directa. Entonces vamos a ver cuál es el comportamiento de nuestras altas cortes sobre el particular, que si bien pues la Corte Suprema desde luego habla el lenguaje del derecho penal y el Consejo de Estado habla el lenguaje del derecho administrativo, ambos tienen en común que se trata de conductas que se refieren a actos de graves violaciones de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, y en consecuencia nos vamos a preguntar si es procedente o no la prescripción de las acciones relacionadas con estas conductas. Muy bien, hemos ubicado primero aquí, debajo de lo que sería la columna donde hay una muy clara, un muy claro señalamiento acerca de que nos encontramos en presencia de desarrollos jurisprudenciales que se mueven en la línea del derecho internacional, tres decisiones, una de la Corte Suprema de Justicia, dos decisiones del Consejo de Estado, sección tercera. La primera de las decisiones es decisión de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en el caso Galán, es la sentencia del 23 de noviembre de 2016, que considera que el crimen cometido en relación con el recordado dirigente liberal es un crimen que cabe bajo la fórmula de imprescriptibilidad. Y cabe bajo la fórmula de imprescriptibilidad porque la Corte Suprema de Justicia considera que esta Convención sobre la imprescriptibilidad de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, así no sea ley en Colombia, fíjense, digamos, lo fuerte de esta afirmación de la Corte Suprema de Justicia, así no sea ley en Colombia, dice la Corte Suprema de Justicia, hay una norma de derecho imperativo internacional o de jus cogens que dice que no puede haber prescripción para los crímenes de guerra y particularmente para los delitos de lesa humanidad. Y dice, así no esté incorporado esto al derecho colombiano, lo hacemos con base en la norma de jus cogens, la norma de derecho internacional, que dice que esta clase de crímenes no pueden ser objeto de ningún tipo de prescripción. Entonces, digamos, la fortaleza del planteamiento de la Corte Suprema de Justicia en el caso Galán nos permite ubicar en, digamos, la primera línea de aplicación del derecho internacional. También en esta misma dirección encontramos los autos del Consejo de Estado, sección tercera, subsección B, 28 de noviembre de 2019, 30 de julio de 2019, en los procesos 2018-0165, 2018, en las cuales el Consejo de Estado en la subsección B hace los siguientes razonamientos. En primer lugar, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional es ley en Colombia y establece la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad.
En segundo lugar, la sentencia Almonacid Arellano del año 2006 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció la imprescriptibilidad de la acción penal en relación con esta clase de conductas, razón por la cual, si son imprescriptibles estas conductas en el ámbito penal, no hay razón por la cual vayan a ser imprescriptibles en el ámbito de la reclamación de la responsabilidad extracontractual ante el Estado, y por lo tanto el Consejo de Estado revoca las decisiones de primera instancia en las cuales se rechaza por haberse agotado el término de caducidad de 2 años, es decir, porque las víctimas o los reclamantes dejaron vencer el término de caducidad de 2 años y el Consejo de Estado dice, no señores, aquí no se puede aplicar ese término de caducidad de 2 años porque se trata de conductas relacionadas con delitos de lesa humanidad. En la siguiente auto del Consejo de Estado, sección tercera, subsección B, agrega un argumento muy importante y es que agrega esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Órdenes Guerra, que ya la mencioné en la diapositiva anterior. Entonces, son como, digamos, 3 providencias judiciales que a nuestro juicio se encuadran dentro de la aplicación más plena y clara del derecho internacional de los derechos humanos en Colombia. A continuación, un poco a la izquierda, hemos puesto la sentencia de la Corte Interamericana Órdenes de Guerra del 29 de noviembre de 2018, que ya la mencioné en la diapositiva anterior y que consideramos que, en todo caso, pese a que representa un cierto retroceso en el control de convencionalidad porque evita u omite mejor ordenar a Chile que emita una ley sobre la imprescriptibilidad de las reclamaciones civiles, es positiva, muy positiva, en la medida en que ordena y dispone que no puede haber la prescripción de las reclamaciones civiles cuando se trata de graves violaciones de derechos humanos. Aquí en esta tercera columna, un poco más a la izquierda, esto es ya más en la línea del derecho nacional, tenemos la sentencia de la Corte Constitucional C-580 de 2002, en la cual se revisa la constitucionalidad de la ley aprobatoria de este tratado, que es la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. La Corte Constitucional, en esta sentencia C-580 del 2002, modula un poco los efectos de esta Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que establece la imprescriptibilidad del delito de desaparición forzada. Y la modula en el siguiente sentido. Dice, estamos de acuerdo con la imprescriptibilidad, pero una vez se haya vinculado una persona al proceso, esta persona, una vez vinculada al proceso, tiene el derecho procesal que a partir de ese momento ya comience a correr la prescripción en su favor. Entonces, digamos que es una modulación interesante y por eso lo ubicamos como en este tercer eje, digo, llamativo en el sentido de la modulación que plantea. Aquí, en este cuarto eje, encontramos una sentencia reciente, muy importante por su carácter de sentencia de unificación, que es del Consejo de Estado, de la Sala Plena, del Consejo de Estado, sección tercera. Es una sentencia adoptada por una votación 5-3 el 29 de enero de 2020 en el proceso 2014-00144, en la cual el Consejo de Estado se refiere de manera expresa a esta sentencia Órdenes Guerra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dice, bueno, pues la Corte Interamericana tomó esa decisión, pero la Corte Interamericana tomó esa decisión sobre la base de que lo que hizo Chile fue aceptar la responsabilidad y lo que hizo la Corte Interamericana en esa sentencia fue aceptar el allanamiento del Estado chileno. Dice el Consejo de Estado que en todo caso estima que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen carácter vinculante, pero que ese carácter vinculante se produce en relación con las interpretaciones que haga la Corte Interamericana sobre el particular. Esta es la sentencia de unificación que de alguna manera se encuentra en la dirección
se encuentra en la dirección del derecho nacional, porque definitivamente dice aquí, vamos a aplicar en lo sucesivo el término de caducidad de 2 años para la reclamación por el medio de control de reparación directa, aun cuando se trate de graves violaciones de derechos humanos. En todo caso, el Consejo de Estado, digamos, modula de manera positiva, señalando que cuando se presente una situación en la cual sea imposible para las personas acceder a la administración de justicia, digamos, hay una imposibilidad material de acceder a la administración de justicia, ahí no se aplica ese término de caducidad de 2 años de la acción de reparación directa. Y finalmente, en la línea totalmente pues alineada con el derecho nacional, encontramos los autos de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, autos de rechazo de caducidad de la acción de reparación directa o medio de control de reparación directa cuando se han cumplido esos 2 años que establece la ley 1437 de 2011, aun cuando se trate de casos de graves violaciones de los derechos humanos. Muy bien, esta es la reflexión que yo quería compartirles, no sin antes señalar 2 conclusiones muy concretas. La primera, el control de convencionalidad es una figura muy importante para la protección judicial de los derechos humanos, posibilita la ampliación de sus ámbitos de protección y es compatible con el Estado Social de Derecho previsto en la Constitución de 1991. La segunda de ellas, que la jurisprudencia de las altas cortes muestra que se encuentra esta figura, la del control de convencionalidad a nivel nacional, en un proceso de construcción en el derecho interno colombiano y que buena parte de lo que será su configuración en nuestro país dependerá de la aplicación que de ella hagan los jueces y juezas de todos los niveles, primera, segunda instancia, jueces supremos y en todas las jurisdicciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Manuel Lazo. Y aprovecho la oportunidad para dar el espacio. La primera, ¿qué diferencia puede hacerse del control concentrado, difuso y control nacional de convencionalidad? Muy bien. Son nociones que ha manejado la Corte Interamericana de Derechos Humanos para asimilar el control de convencionalidad al control de constitucionalidad. Entonces, la Corte Interamericana le llama al suyo control concentrado y le llama al que realizan los jueces nacionales, al que realizamos los jueces nacionales, le llama control difuso de convencionalidad. Aunque un poco en la ortodoxia del derecho internacional se prefiere la expresión control de convencionalidad para aquel que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es propiamente el control de convencionalidad porque es el que realiza el órgano previsto para la protección y control del tratado, en este caso el Pacto de San José, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y se ha acuñado la expresión también control nacional de convencionalidad para referir al que realizamos los jueces nacionales cuando aplicamos estas normas internacionales en los casos concretos. Una segunda pregunta, doctor Luis Manuel. ¿Qué importancia tiene el margen nacional de apreciación con respecto al control nacional de convencionalidad? Bueno, yo creo que esta es una pregunta muy interesante que podría dar para algunas reflexiones adicionales, pero simplemente quiero contestarla señalando que es una tesis que ha desarrollado el sistema europeo de derechos humanos y que en general busca privilegiar la aplicación del derecho nacional frente al derecho contenido en el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos. Es una tesis que puede resultar bastante polémica. Algunos especialistas consideran que ha sido exitoso cuando la Corte Europea le permite a los estados que apliquen su derecho nacional en lugar del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos, pero otros especialistas consideran que se ha convertido un poco en una regla generalizada entregar la solución de esos casos a las jurisdicciones nacionales y que desde ese punto de vista, ese margen nacional de apreciación que es permitirle a los estados que aprecien cómo aplican o no, sí o no, la norma internacional, a la postre se ha convertido
en una talanquera y en un desarrollo para la protección de los derechos humanos en el sistema europeo. Muchas gracias, magistrado Lazo. Hay muchas preguntas, pero vamos a dar lugar a una última. ¿Qué perspectivas pueden advertirse en el control nacional de convencionalidad en el ámbito latinoamericano? Esa es, digamos, un poco la pregunta del millón y que también es la pregunta del millón para Colombia. ¿Cuáles son las perspectivas del control nacional de convencionalidad? Uno puede afirmar que en el ámbito latinoamericano las perspectivas son desiguales. Digamos, hay países que han tenido desarrollos muy importantes en materia de control de convencionalidad. Yo diría que, digamos, Colombia es uno de ellos. México, Argentina ha avanzado de manera significativa, pero curiosamente este último país, digamos, en los últimos 2 años ha observado un retroceso en la aplicación de este control de convencionalidad. Es decir, en lugar de haberse proyectado como una de las cortes, la Corte Suprema de la Nación Argentina, digamos, abanderadas en la aplicación del control de convencionalidad, últimamente ha dado señales titubeantes, si se quiere, en la aplicación. Pero por otro lado, cortes nacionales centroamericanas, digamos la Corte Suprema costarricense, guatemalteca, la misma salvadoreña, digamos, han avanzado y desde luego la Corte Suprema mexicana, de una gran importancia en el contexto latinoamericano, han avanzado en la aplicación a fondo del control de convencionalidad. Y no quiero dejar por fuera al Tribunal Supremo brasileño, digamos, Tribunal Supremo, el de la Constitución de 1988, con una aplicación muy fuerte, muy significativa del control de convencionalidad en el derecho interno brasileño. Nuestro agradecimiento especial a los magistrados Milton Fonseca Ligüeña y al magistrado Luis Lazo Lozano por sus intervenciones pertinentes y oportunas en esta época de crisis y que sin duda fortalecerán las competencias de nuestros servidores judiciales como insumos indispensables para la garantía de los derechos humanos de todas las personas en el marco del cumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por el Estado colombiano. De igual manera, agradecimiento especial a las 603 personas, entre servidores judiciales y distintos actores del sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual y desde luego al grupo de apoyo de nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Y estamos terminando, a propósito, siempre con una frase con respecto al tema que han expuesto nuestros magistrados en el día de hoy y de una situación actual que enfrenta la humanidad en donde se hace más vigente el respeto de los derechos humanos. Quiero compartir esta frase de la primera presidenta irlandesa y líder en materia de derechos humanos, Mary Robinson, que dice: las violaciones de los derechos humanos de hoy son la causa de los conflictos del mañana. Muchas gracias a todos ustedes. Feliz fin de semana para todos y para sus familias.